Bueno, buenos días a todos y a todas. Tengo el agrado de darles entonces la bienvenida a esta comisión número 24 del octavo Coloquio Internacional de Investigadores e Investigadoras en Diseño 2023. Este es el quinto día de un coloquio, de que este coloquio 2023 termina mañana esta actividad. El coloquio, como ustedes bien saben, es un espacio dentro de la Semana Internacional de Diseño en Palermo, que está organizado por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. Este coloquio, del cual han sido parte muchos de ustedes, se realiza anualmente de forma ininterrumpida desde el año 2016. Y en esta ocasión se desarrollan se desarrollaron 36 comisiones, donde se presentan los resultados publicados de 32 proyectos de investigación, realizados por más de 500 investigadores y académicos de todo el mundo. La gran mayoría de estos proyectos se coordinaron y realizaron en forma colaborativa con más de 30 instituciones de 11 países de distintas partes del globo. A continuación, entonces, dicho esto y habiendo hecho la presentación institucional, le paso la palabra a la directora de esta línea número 1 del Instituto de Investigación en Diseño, que es la doctora Karen Abenburg, que presenta el proyecto de investigación titulado Dinámicas de Inclusión, Exclusión en y desde el diseño, cuyos resultados fueron publicados en la edición 201 de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, que también es la publicación que se presenta en esta ocasión. Karen, todo tuyo. Muchas gracias, Marina. Buen día, bienvenidas, bienvenidos a esta comisión 24 del Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño. En esta comisión se desarrolla la línea de investigación Cruces entre Cultura y Diseño, en cuyo marco estamos presentando, como dijo Marina, el cuaderno 201, Dinámicas de Inclusión, Exclusión en y desde el diseño. Así que después de mi presentación, que espero lograr que sea breve, vamos a poder escuchar a las autoras y autores que van a estar pensando desde distintos ángulos en estas temáticas. En relación con lo organizativo, las presentaciones tienen una duración de no más de 10 minutos porque el tiempo es tirano. Y preguntas, comentarios, les pido que los hagan por el chat y los retomamos todos hacia el final de la totalidad de las presentaciones. Además, después de mi presentación y antes de empezar con los artículos, Daniela Larrea Solórzano va a estar presentando también la propuesta para el próximo cuaderno que se va a hacer dentro de esta línea. Pero bueno, ya les contaremos sobre esto. Bueno, brevemente, este cuaderno que estamos presentando explora las dinámicas de inclusión, exclusión social en el campo del diseño, y esto abarca desde estudios que indagan qué prácticas de diseño arquitectónico, de indumentaria, de estrategias de comunicación, de artes, etcétera, son excluyentes o inclusivas, transformadoras o jerarquizantes, democratizadoras o elitistas, hasta pensar desarrollos que den cuenta de los diseños que hay por detrás, ¿no?, que subyacen a políticas que buscan ser inclusivas, transformadoras o excluyentes. Como el cuaderno se enmarca en la línea de investigación Cruces entre Cultura y Diseño, mantiene, digamos, las directrices y la perspectiva de cultura que se desarrolla en esta línea, que muy sucintamente consiste en pensar a la cultura como procesos activos de construcción y disputa por los significados. Vamos a retomar esto hacia el final del coloquio, con el artículo que vamos a estar presentando con Luisina Morano, así que ahí vamos a abundar un poquito más en esta perspectiva teórica. Digamos, pensar al diseño en clave cultural implica, nos insta a pensar, ¿no?, que el diseño de productos, de espacios, de artes, de modos de comunicación, etcétera, tienen características específicas que son fruto de perspectivas, de significaciones, de prácticas que son social e históricamente construidas, que están ancladas en experiencias concretas,
que pueden estar asociadas a grupos específicos, pero no por eso dejan de estar conectadas con otros niveles contextuales, que implican tramas de sentidos, como diría Gertz, pero sentidos que son cambiantes, reforzados, compartidos, disputados, negociados, etc. Entendemos acá el diseño en un sentido amplio, abarcador, como digamos, la concepción, la proyección, la puesta en acción en función de un objetivo que puede ser material o inmaterial. En este marco, bueno, creímos oportuno pensar en las problemáticas de inclusión y exclusión social, sobre las que, bueno, varias personas venimos trabajando hace un par de años. Así que brevemente les voy a decir un poco desde dónde también lo estamos pensando. Bueno, lamentablemente los fenómenos de exclusión social, marginalidad, desigualdad, vienen de largo, por lo menos en nuestras diversas sociedades occidentales, latinoamericanas. Toman carices muy diferentes a lo largo de la historia y en distintos contextos, ¿no? Históricos, políticos, regionales, y a la vez podemos encontrar, y además toman distintos sentidos, ¿no? Cada uno de estos términos, ¿no? Como el de inclusión, exclusión, transformación, integración, desigualdad, marginalidad, pero a la vez podemos encontrar como cierto hilo conductor en algunas caracterizaciones que se están haciendo en la actualidad, que nos permiten identificar, digamos, en primer lugar, que el de la exclusión social no se trata de un fenómeno exclusivamente económico, sino que también involucra dimensiones sociales y culturales. En segundo lugar, no es un problema exclusivo de los grupos que están situados en los márgenes, sino que es producto de una configuración de la sociedad como totalidad, ¿no? Producto de la dinámica de las relaciones sociales. En tercer lugar, se reconocen, digamos, hay limitaciones en la efectivización de derechos sociales, culturales, de salud, educativos, laborales, económicos. Y finalmente, digamos, implican procesos históricos en los que se fueron generando o acentuando la fragilidad de los lazos sociales, la exacerbación del individualismo, la fragmentación de las solidaridades, se fueron erosionando las redes de contención, entre otras cosas. El concepto de inclusión social ha tenido mucho menos desarrollos que el de exclusión social, pero es igualmente polisémico y multidimensional. Y podemos pensar como grandes rasgos que hay dos grandes maneras de mirarlo, ¿no? La inclusión social, por un lado, de grupos o personas en un sistema que es excluyente, es decir, el sistema se mantiene tal cual es, pero se van generando políticas específicas que apuntan a ciertas inclusiones, y otra acepción que pienso que busca la inclusión de grupos en un sistema excluyente, pero de manera tal que ese movimiento es transformador, ¿no? Porque un espacio que era excluyente va dejando de serlo. Y en torno a estas dos maneras de entender la inclusión o de buscarla, podemos pensar dos grandes perspectivas valorativas, ¿no? Por un lado, la que cuestiona los micromecanismos inclusivos, por señalar como su carácter asistencialista, ¿no? Que se hacen como pequeñas prácticas que calman demandas, pero no modifican un sistema de fondo. Y otra perspectiva que, digamos, pone el acento en que estos pequeños movimientos o grandes movimientos van generando brechas que posibilitan llegar hacia una mayor autonomía, participación, ¿no? Fomentan la emancipación, las luchas por la restitución de derechos, entonces son potencialmente transformadoras, digamos. Y podemos pensar que hay algo de cierto en las dos miradas y que se puede dar más, digamos, un dinamismo dialéctico entre una inclusión más asistencialista con otras brechas, digamos, de autonomía, ¿no? De emancipación. Desde estas perspectivas, entonces, en este cuaderno fuimos buscando poner en diálogo, pensar sobre algunos interrogantes, entre los que, por ejemplo, podemos mencionar, bueno, qué procesos de exclusión se fomentan, incrementan o por el contrario se buscan revertir desde el diseño de políticas, ¿no? Específicas, públicas, culturales, sociales, etc.
qué tipo de sociedad promueven los diversos diseños, ¿no? De objetos, de espacios, de artes. ¿Qué perspectivas acerca de la sociedad, ¿no? De adentro y de afuera, hay por debajo, ¿no? de distintas políticas que hablan de inclusión, transformación, integración? ¿Qué concepciones de nosotros y de otros, de incluidos y de excluidos, generan los diferentes tipos de diseño, ¿no? De productos, de imágenes, de espacios, de comunicación, de artes? Y en última instancia, ¿no? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuál es el potencial transformador del diseño? Eh, entonces esta publicación reúne distintos trabajos que desde distintos ángulos, desde distintas disciplinas, de distintas trayectorias, buscan jugar, pensar en torno a estas discusiones, así que con ellos y con ellas los dejo ahora. En primer lugar, y antes de eso, ¿cierto? Daniela Larrea Solórzano va a presentar el nuevo proyecto que se inicia también dentro de esta línea de investigación y que va a tomar forma en un cuaderno prontamente. Hola Karen, muchas gracias. Buenos días, compañeros. Para mí es un verdadero placer hacer la presentación de esta convocatoria a cuadernos. Creo que en primer lugar debo agradecer a la Universidad de Palermo, a Marina, a la cabeza del proyecto de posgrados dentro de la Facultad de Diseño, porque llego a la convocatoria de este nuevo número de cuadernos como parte de la culminación de mi trabajo postdoctoral, que gratamente lo estoy desarrollando bajo un convenio que mantiene la Universidad de Palermo con la Universidad Técnica de Ambato, la Facultad de Diseño y Arquitectura, y gracias al cual pude acceder a una beca para cursar este proceso postdoctoral, y del cual Karen es mi directora. Entonces, también muy agradecida con todo el trabajo que durante ya estos año y medio aproximadamente hemos venido trabajando con Karen un poco más desde que empezamos a concebir esta propuesta. Y bueno, para cerrar este proceso postdoctoral que está ya casi llegando a su fin, los resultados como tal de este proyecto se van a presentar en este nuevo número de cuadernos, que es un número de cuadernos que está asociado a la línea de investigación Cruces entre Cultura y Diseño, que es la línea en la que nosotros venimos trabajando. El cuaderno está convocado bajo la temática Manifestaciones culturales, estéticas y simbólicas expresadas en el arte y el diseño, y lo que buscamos es convocar a los autores que realicen una discusión sobre trabajos que aborden esta temática de manera teórica, de manera empírica o proyectual, con los desarrollos que surgen desde los campos del arte y el diseño, inspirados en las dinámicas culturales y expresados a través del diseño gráfico, de indumentaria, el análisis de los objetos, del packaging, también a partir de los vínculos culturales con la arquitectura, el diseño de espacios públicos que celebren la diversidad cultural, o el diseño de productos, servicios, campañas comunicacionales que sean culturalmente sensibles e inclusivas, o incluso el diseño de experiencias culturales. Buscamos en esta convocatoria problematizar la práctica del diseño frente al uso de símbolos que recurren, que recrean o que retoman ciertas conductas rituales comunitarias, pueden ser de comunidades indígenas, de comunidades étnicas o incluso de comunidades urbanas, en las cuales se lleven adelante prácticas relacionadas tanto con las artes visuales, con el diseño, o con varias prácticas creativas. Lo que buscamos es básicamente explorar las relaciones y los modos de uso dados sobre estas producciones desde diversas miradas, concibiendo a ciertos elementos como objetos culturales, pero también en muchas ocasiones comerciales. Y a partir de esto, analizar cómo estas prácticas culturales se visualizan por otros usuarios en función de los diversos flujos en los que circulan dentro del marco de una red discursiva de diferentes prácticas, instituciones, comunidades, subjetividades, procesos de intertextualidad en los que se incluyen la resignificación, la alusión, la cita o la apropiación.
En resumen, lo que buscamos es rastrear y entender los flujos y los entramados de las relaciones que en la contemporaneidad se construyen alrededor de las ideas y los diseños que acarrean fusiones culturales. La invitación está abierta a todos los compañeros que forman parte de esta línea de investigación. Bueno, es abierta públicamente a quienes estén desarrollando investigaciones que estén atravesadas por este marco de manifestaciones culturales, estéticas y simbólicas expresadas tanto en el arte como en el diseño. Y un poco siguiendo la línea de convocatoria que hemos desarrollado ya, que Karen, digamos, ha venido manteniendo dentro de esta línea de trabajo, los resúmenes para la presentación de estos artículos se receptan hasta el 17 de agosto, hasta el 17 de este mes. Como saben, son 300 palabras, más 5 palabras claves, lo que hay que enviar en el caso de este abstract para la presentación como tal del resumen. Y la presentación del artículo en extenso se recepta hasta el 17 de noviembre. Entonces, ahora en el chat les voy a compartir un enlace donde está todo el documento de la convocatoria, así ustedes lo pueden descargar también, porque a veces cargar aquí el documento da un poco de dificultades para la descarga, así que lo tengo en el Drive. Y bueno, les invito a todos ustedes a que participen. Agradezco, por ejemplo, la colaboración de Rebeca, que ya envió su resumen para esta convocatoria, y algunos compañeros más de la línea, pero les invito también a sumarse a esta nueva convocatoria que tenemos desde la línea Cruces entre Cultura y Diseño, en la cual ahora pues yo estoy coordinando el desarrollo de este cuaderno, y Karen, nuestra coordinadora general dentro de la línea de investigación. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Daniela. Bueno, están invitadísimos, invitadísimas a participar de este nuevo proyecto, de este nuevo cuaderno. Y ahora sí vamos a presentar los distintos artículos que se incluyen dentro del cuaderno. Hice un reordenamiento, no sigo el orden del cuaderno, solo para movernos un poco y cambiar de temas, saltando más de temas y de disciplinas. Y el primer artículo que vamos a presentar es el de Rebeca Lozano Castro, Lorena Valle Chavarría y Carlos Berumen Rodríguez, titulado Reflexión gráfica identificativa comercial en marquesinas del patrimonio edificado con exclusión modernizante en Tampico, Tamaulipas, México. Hola, muchas gracias, Dani, un abrazo por allá, por ahí estaremos colaborando. Bueno, buen día, un gusto para todos, es un gusto para todos nosotros compartir este espacio académico de alto nivel de investigación con todas y todos ustedes. En esta ocasión, para la publicación de cuaderno del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación titulado, como bien dijo Karen, Dinámicas de Inclusión, Exclusión en y desde el Diseño, con nuestro aporte relacionado con la línea de investigación de arquigrafía y patrimonio edificado, que fue nombrado Reflexión Gráfica Identificativa Comercial en Marquesinas del Patrimonio Edificado con Exclusión Modernizante en Tampico, Tamaulipas, México. Este aporte básicamente es una discusión que va de la mano también de un proyecto postdoctoral que se enlaza en un trabajo técnico reglamentario visual de estos objetos, los cuales explicaré. Esta discusión pues lleva de autoría con los doctores, en este caso en mi persona, Rebeca Lozano Castro, la doctora Lorena Valle Chavarría y el doctor Carlos Berumen Rodríguez. Todos nosotros colaboramos desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en México, ¿sí? Y dicha participación fue en torno a una reflexión crítica que puso en diálogo la exclusión social en torno a la temática por medio de unos objetos que están instalados en marquesinas y que básicamente son gráficas identificativas comerciales en la historiografía de Tampico, ¿sí? Esta ciudad es donde convivimos los tres autores, ¿no? Y donde están estas manifestaciones en el diseño urbano en México. Nuestro aporte básicamente da cuenta de la situación emergente a partir de la observación y donde 2 años atrás ocurrió un derrumbe de uno de los objetos arquigráficos que provocó el fallecimiento de un sujeto,
¿sí? Y deterioró parte del conjunto histórico arquitectónico, y de ahí nuestra atención, siendo que hemos venido estudiando o he venido estudiando estos objetos, pues me focalizó, ¿no? Me preocupó, ¿sí? Esta situación que se venía pues manifestando. Algunos de estos objetos permanecen en riesgo, formando parte del patrimonio edificado de la ciudad, y discuten este objeto de estudio, como es la exclusión de los sujetos que transitan por esta zona del centro histórico. Básicamente también dan cuenta del deterioro de la memoria histórica sociocultural, ¿sí? Que nosotros tenemos, ¿sí? Y fue de nuestro interés, ¿sí? Que a partir del discurso modernizador con materialidad construida se profundizara la exclusión social, ¿sí? Y con consecuencias de la exposición de objetos, su posibilidad existencial y posicionamiento excluyente en su circulación construida. Sin embargo, pese a esto, se destacó el carácter transformador del diseño gráfico identificativo como alternativa visible para el revertimiento del carácter excluyente social ejercido con el modelo modernizador que discutimos. Eso está siendo realizado con la extensión de otro estudio, el cual les comentaba, postdoctoral, ¿sí? Que profundiza la transición reglamentaria en el ordenamiento considerado para la implementación arquigráfica en el caso de centros históricos y en torno, ahora sí que a todo México, ¿no? Ahí hay una contrastación de estas reglamentaciones, y también por ahí de pueblos mágicos, ¿no? Algunas consideraciones se toman de las reglamentaciones de pueblos mágicos y de centros históricos. También en la actualización e incorporación de políticas, como bien comentaba Karen, políticas de conservación que garanticen la permanencia del patrimonio gráfico arquitectónico edificado y la calidad de vida del ciudadano tan pequeño. Básicamente ese es el sintético que bueno, aquí les comparto, que bueno, ya se profundiza más en nuestro aporte dentro del cuaderno. En esta participación pues es compartida con otra de las autoras, muy querida por mí, la doctora Valle, ¿sí? A quien cedo la palabra. Lorena, adelante. Muchas gracias, doctora Rebeca, y igualmente es compartido este cariño, y buenos días a toda esta comisión. Bueno, por mi parte yo quiero ser muy breve. En este estudio, en este trabajo, yo comparto con la doctora Rebeca que estamos en un cuerpo académico de investigación, entonces nuestros trabajos siempre son colegiados, y bueno, nosotros en esta comisión y en esta invitación de la doctora Karen, pues hemos propuesto em, dar visibilidad a una realidad que vivimos, como lo planteó, como lo comentó la doctora Lozano, en nuestra sociedad, nuestra comunidad. Hemos visto pues que ha habido pues esta sensible pérdida de fallecimiento de una persona, y en ese momento pues surge este foco para nosotros y esta oportunidad de dar visibilidad a este caso a través pues de la manifestación histórica que es un edificio patrimonial que está también en riesgo. Entonces, sentimos que estos casos no tienen la amplitud que requieren para salvaguardar sus derechos en las políticas de inclusión. Estamos hablando del ciudadano, del sujeto. Y en este caso, como vimos, se habla de la dimensión de diseño arquitectónico y diseño gráfico, que con las gráficas identificativas, que es considerado el patrimonio de identidad histórica, pero también se expone el sujeto social como grupo vulnerable dentro del concepto de exclusión. Y bueno, la doctora Karen nos hizo ver desde la perspectiva de los mecanismos de inclusión que han ido poco a poco tomando presencia en nuestra sociedad y en las políticas. Esta contribución hemos querido expresar desde la disciplina del diseño gráfico y arquitectónico los conceptos de inclusión, exclusión, aportando reflexiones importantes para ser consideradas en las políticas públicas. Entonces, de esta manera, queremos agradecer
agradecer esta oportunidad de participar en esta red de cruces entre cultura y diseño, y a la Universidad de Palermo, en la cual queremos seguir trabajando con la doctora Solórzano. Ya enviamos una participación. Y bueno, aquí todo se profundiza en los cuadernos, que felicito mucho, que ya están visibles toda esta investigación. Muchas gracias. Aquí termina nuestra participación. Muchas gracias, Rebeca, muchas gracias, Lorena. Bueno, les invito después a leer en los artículos, se va a poder profundizar todo esto que se viene presentando. Y ahora tenemos la presentación de Alejandro Capella en base a su artículo Diseño y Gestión Cultural. Bueno, buen día, ¿cómo andan todos? Espero que se escuche bien por ahí. Gracias por la invitación, obviamente un placer poder ser parte del evento y también de esta publicación. Voy directo a comentar un poquito lo relacionado con mi artículo. El mismo está trabajado desde el campo de la gestión cultural. Es un artículo que se desprende de un trabajo de investigación que realicé para mi licenciatura de grado en la Universidad Nacional de Avellaneda, y el foco del artículo está puesto en mirar y en analizar un poco cómo desde el diseño de determinados proyectos culturales podemos contrarrestar, o podemos tal vez sin quererlo a veces reproducir estas dinámicas de inclusión y de exclusión que son las que nos traen a esta discusión. El artículo en sí toma un caso que es un proyecto de circo social que funciona en la ciudad de Buenos Aires, se denomina Carpa Abierta. Circo social es una metodología de circo que busca de alguna manera utilizar las artes circenses como una herramienta para aportar a la transformación social, donde no se centra solamente en la transmisión de las cuestiones técnicas propias del circo, sino que también toma en consideración en su pedagogía un montón de otras dimensiones relacionadas con las cuestiones sociales que forman parte de las personas que integran y que son destinatarios de ese proyecto y de sus contextos. Entonces, en este artículo pongo el foco sobre este proyecto en particular, tratando de analizar un poco el diseño, las estrategias, las acciones, las vinculaciones y la manera de gestar, diagramar y accionar, y cómo durante este proceso se pueden ir identificando determinadas situaciones que son las que traigo a consideración justamente a lo largo del artículo. En este artículo principalmente destaco tres situaciones que son las que me resultan más pertinentes como para la discusión o para la temática, en las cuales la primera está relacionada con el contexto del lugar y de la temporal en que se realiza el proyecto, sobre el contexto y los recursos también de quienes forman parte o son destinatarios del proyecto. Realmente muchas veces pasa en el ámbito de gestión cultural que diseñamos proyectos, los pensamos, le damos forma, y a la hora de llevarlos a la práctica nos encontramos con otras situaciones, ¿no? Que tal vez no son las que pensábamos o las que diagnosticábamos. Entonces ahí empiezan a aparecer estas posibles incidencias que son las que traigo a consideración. La segunda situación sobre la que trabajo en mi artículo está vinculada en referencia a esto, a un cambio de modalidad que hubo que hacer en cuanto a lo diseñado en principios del proyecto. Era un proyecto que estaba diseñado y pensado para trabajar en un formato presencial, y finalmente, y dadas las circunstancias, tuvo que trasladarse a un ámbito virtual. Esto trajo aparejado un montón de situaciones que, si no fueran tenidas en cuenta o no fueran consideradas, podrían, como decía antes, establecerse o transformarse en posibles situaciones reproductoras de aquellas exclusiones que son las que se quieren revertir, ¿no?
Entonces ese sería el segundo punto, la segunda situación. Y la tercera situación sobre la que hago foco en el artículo también está centralizada en lo que sucede con las personas que son destinatarias del proyecto, que también son personas que transitan diferentes situaciones, diferentes intereses, desintereses, diferentes contextualizaciones personales y colectivas también en cuanto a su familiaridad y a la dinámica que los rodea, y que a veces no están contempladas en los diseños originales de los proyectos. Y estas situaciones también generan disonancias, ¿no? Generan disonancias y generan a veces, otra vez, situaciones o problemáticas o instancias que pueden dejarlos afuera de aquel proyecto que los pretendía incluir. Entonces, bueno, sobre esos 3 puntos desarrollo mi trabajo. Trato de comentarlo así de manera general como para no meterme específicamente, evitando también ejemplos para no explayarme más. Pero bueno, sobre esas 3 cuestiones me desarrollo. Y finalmente, y esto bueno, me resulta interesante compartirlo, creo que la reflexión va por ese lado, es cómo desde el diseño mismo, teniendo esa capacidad crítica de repensar los diseños, de evaluarlos, de reconsiderarlos si fuera necesario en el transcurso de su desarrollo, esa capacidad que es una capacidad, a mi entender, y una cualidad positiva dentro del campo de la gestión cultural, ¿no? Esa posibilidad de poner el freno en el desarrollo de un proyecto, evaluar y decir, bueno, ¿qué está pasando? Tenemos situaciones que no son como esperábamos, tenemos situaciones que podríamos modificar. Entonces, esa posibilidad, que me parece sumamente positiva, creo que es al mismo tiempo sumamente necesaria, como decía al principio, para que el proyecto que se pretende desde un principio y desde un comienzo inclusivo, una vez establecido en el campo, no se nos reconvierta en un reproductor de las desigualdades y de las exclusiones que eran las que pretendía revertir. Bueno, básicamente es eso. Espero no haberme enrollado mucho, y si no, y sí que lo hayan podido entender. Y bueno, obviamente está la publicación ahí, me encantaría que pueda ser leída por el resto de colegas y que en algún momento pueda ser recibir también aportes para su discusión y su reflexión. Gracias. Muchas gracias, Ale. Están todos súper medidos con los tiempos. Creo que vamos a tener como un lindo tiempo para preguntas, así que estoy aprovechando para lo que no dicen acá, pedirles que se explayen al final. Buenísimo, muchas gracias. Y entonces ahora tenemos la presentación de David Ortiz Dávila, Gandhi Godoy Guevara y Rosa Guzmán Ceballos, del artículo que se titula La dolarización ecuatoriana y la publicidad, una reflexión sobre la representación visual de la desigualdad. Muchas gracias, Karen. Primero agradecer por el espacio, a todos también un buen día. Quería empezar contándoles de que este es un abordaje que se realiza como una parte de los estudios doctorales que estoy haciendo en la UP, aquí, en diseño. Entonces, no había descubierto, no había dimensionado que la imagen podía darme y decirme tantas cosas, inclusive después de haber pasado tanto tiempo. Aquí en el Ecuador atravesamos la convertibilidad económica en el año 99, pero ya había algunos avisos muy importantes del 98. Yo era adolescente, estaba en el colegio, y creo que estas cosas nos llegan tanto al corazón que ahora se ha convertido en una parte importante y quiero analizar y encontrar algunos porqués. Como soy diseñador, pues nos encanta ser curiosos y dar respuestas a estas cosas que a veces son incomprensibles, pero quedan grabadas en la memoria social. Entonces, basándome en estos breves antecedentes empíricos, quiero dar respuesta en realidad y comprender muchísimas cosas, por lo que utilicé algunos autores que para mí, de la mano de la profe Karen, cuando revisábamos clases de antropología,
me encantaron y me abrieron los ojos para poder empezar a caminar. Y poco a poco, durante estos 2 años, fui encontrando ya algunas ideas. Y la verdad me siento bastante satisfecha porque, por ejemplo, Bourdieu me ayuda a entender, por ejemplo, detrás de este capital simbólico, que todo nos representa, absolutamente todo, especialmente esta parte del lenguaje que está muy asociada a la imagen, a lo extratextual, para poder comprender que hay símbolos que van más allá de lo que representan. Entonces, en este sentido, pues, me ha dado ya mucho confort leerlos y poder explicarlos justamente como este artículo que se está presentando. Hay un caso sobre, este artículo lo trato de dividir en varias partes porque es muy complejo en realidad. Es un proceso bastante difícil de comprenderlo, pero utilizo teorías, por ejemplo, que están alrededor de la anomía, que habla sobre las estructuras y la complejidad, cuándo se fracturan, qué es lo que ocasionan socialmente. Entonces, autores como Durkheim y Merton me permitieron comprender esto. Luego, sobre la incertidumbre económica de Keynes, eh, qué factores se encuentran alrededor de la dolarización y cómo empiezo a aterrizar justamente esta relación con las teorías, la complejidad de Bourdieu que la acabé de citar, Baudrillard sobre la dolarización y la simulación, que representan también socialmente. Entonces, entendiendo estos contextos ya de una forma conceptual muy profunda, regreso a ver los primeros 3 meses de la dolarización y clasifico imágenes que por su espectacularidad, sea por el tamaño, por el tipo de mensaje que constituyen cuando fueron publicadas en el año del 99. Entonces clasifico 7 imágenes publicitarias. Inicialmente era mi intención esa, es la parte empírica que me permitió decidir esos factores para analizarlos, pero mientras realizaba el estudio en la hemeroteca durante esta selección, me pareció que había un contraste bastante irónico, la verdad, y paradójico, porque la publicidad me decía una cosa y los artículos más importantes en página principal me decían otra realidad totalmente diferente, mientras en la calle había otras representaciones, otro tipo de manifestaciones y expresiones sociales. Entonces se me entró la gran interrogante de decir por qué existe eh, este distanciamiento o por qué los discursos son tan diferentes y la realidad también fue totalmente diferente. Entonces, mientras seguía avanzando los estudios, se me ocurrió que metodológicamente puedo encontrar algunas respuestas utilizando como parte de la sistematización de estos datos, de estas imágenes, al análisis enunciativo y empezar a generar una especie de triangulación, aunque es mucho más complejo que eso, para empezar toditas estas teorías a darles una respuesta. Entonces ahí me fui dando cuenta de que este sistema, mientras estaba siendo fracturado, socialmente había representaciones como la falta de confianza, el aparataje financiero no fue para nada confiable. Y obviamente el primer fenómeno que tenemos aquí en el Ecuador es la migración. Irónicamente también es uno de los sistemas económicos que nos ha permitido sostener la economía ecuatoriana. Entonces si tenemos una fractura, la primera reacción que nosotros tenemos socialmente fue esa. Aparecen muchísimas ironías, pero hasta mientras lo que se puede describir a primera vista, porque existen documentos, porque fue descrito a través de imágenes semanalmente todos los días, durante muchísimos años, incluso hasta la actualidad. Entonces esto ya trasciende de una teoría hacia una experiencia social comprobada. Entonces, ¿qué tiene que ver la publicidad en esto? Entonces, se me generaban las grandes inquietudes por qué existe este distanciamiento. Es una quebrada, en realidad, de conocimiento que se está generando, porque mientras el país está en crisis, la publicidad me decían otras cosas totalmente diferentes. Entonces, desde la comunicación, en cambio, trato de explicar, y se entiende ahí de una forma empíricamente muy fácil es entenderlo, pero quiero trascender de eso y a ver qué teorías me permiten entender esta ruptura o este distanciamiento. Entonces, por ejemplo, Bourdieu en El Capital Simbólico hace un análisis, ya un abordaje sobre la publicidad y qué es lo que representa no los llega a detallar, pero sí habla de los objetos simbólicos, que son muy importantes para nosotros. No habla sobre la marca, pero nosotros sabemos que las marcas son muy importantes para nuestras vidas porque generan emociones, apegos, está el consumismo, el consumo detrás de todo esto, y eso nos hace sentir bien o generan emociones. Entonces, esto es muy representativo porque ahí me doy cuenta de que la publicidad en realidad está más lejos de un sistema de comercialización o es más complejo que un sistema. Hablar de la persuasión en la comunicación es mucho más complejo porque socialmente generan elementos muy simbólicos y representativos. Para hablar de estatus a través de la publicidad, por aquí ya empieza mi triangulación o la parte de la obra en este artículo, porque me permite hablar ya de la desigualdad.
Si sabemos que existe un capital simbólico representativo, si sabemos que estamos en el año 2023, sin embargo, la brecha sobre el acceso a las economías me ayuda a generar un margen entre los que tienen acceso y los que tienen dificultades todavía para hablar de económicamente una forma de vida que sea representativo, simbólica también. Entonces la publicidad se encarga de marcar todavía más estas brechas y Baudrillard me ayuda a explicarlo bastante bien en este sentido, porque sabemos que a pesar de que estamos en 2023, se puede hablar de mayor y menor acceso a los recursos y dentro de estos también al económico. Entonces uno de los términos de exclusión y de desigualdad que representa a través de los estereotipos la publicidad. Se siguen proyectando valores en los productos para simbolizar estos estilos de vida y obviamente detrás de esto los sistemas de comercialización que representa la publicidad marcan o pueden hacer un poco más críticos de este tipo de discursos. Acercándome más o menos ya a la parte metodológica, utilizo bastante a Benveniste como una estructura, un marco general de organización, pero no llegaba a comprender en realidad porque sí se me hizo un poco limitado utilizarle solamente a él. Entonces, en este sentido de discurso enunciativo, pues traté de organicé el mensaje, los códigos, contextos para las imágenes publicitarias, siendo diferentes de los artículos periodísticos que se publicaran diariamente, utilicé otra estructura para poder hacer un análisis de la imagen interna y extratextual. Y encontré muchísimos datos importantísimos. Por ejemplo, el primero que seguimos representando en las conclusiones finales, se sigue representando incluso en la actualidad varios términos que hablan sobre el poder y la dominación a través de la imagen publicitaria, porque se representan todavía estos recursos simbólicos, existen todavía estos recursos simbólicos y se siguen representando estos modos u objetos con este valor, altísimo valor y poder simbólico. ¿Quiénes se encuentran detrás de esto? Es la siguiente gran interrogante que genero. Es un contexto también muy complejo sobre ideología y qué es lo que se busca, quiénes están o alguna forma de poder entender este aparataje que es bastante polisémico, la verdad. Pero sabemos que detrás de esto hay un sistema económico-político que nos representa para todos los latinos a través de nuestros gobiernos. Entonces hay una implicación consciente o no, directa o indirecta. Y también los medios de comunicación, que siempre se ha hablado que es un poder facultativo para las sociedades. Entonces sabemos que ellos, la sociedad también es un poder, no podemos descartar, pero es la gran interrogante todavía, que yo creo que con los nuevos cuadernos podemos abordar este tipo de interrogantes para seguir comprendiendo qué es lo que sucede detrás de la imagen publicitaria. Entonces sabemos que también existen formas sociales en cambio o a cambio como reacción que pueden percibirse como protestas o como representaciones o contrarrepresentaciones de todos estos discursos que presenta la publicidad. Quisiera decir que la publicidad, lo que me dicen los textos es que es ficcional, pero no, va muchísimo más allá. El periodismo igual, ambos sí representan un gran poder de estereotipación y de la promulgación discursiva. Entonces hay intenciones que están detrás de todo eso y lo que sí sabemos es que hay manifestaciones o reacciones sociales el momento que son emitidas o se intenta de alguna forma consumir este tipo de imágenes publicitarias. Pero exactamente para la dolarización apoya el marco de incertidumbre, distorsiona la realidad y también se genera un tipo de comprensión que no es exacta todavía para el momento de convertibilidad. Bueno, todos los procesos y las disrupciones son complejas, ¿no? Y también son difíciles de explicar. Y eso, entonces la última parte también se sigue comprendiendo que la publicidad en este sentido es un fenómeno que va más allá del discurso publicitario como tal. Llega a generar estos puentes simbólicos y obviamente se encuentra facultado también por la imagen y por diferentes técnicas o instrumentos sobre el uso de las retóricas, estrategias visuales, la idealización de productos y de servicios, obviamente representada en el marco de los propósitos de comercialización. Entre los principales hallazgos, al final expongo este tipo de conclusiones. Entonces, eso sería de mi parte, pues, y profe Karen, un gusto verle a los tiempos, y muchas gracias por el espacio. Buenísimo, muchas gracias. Qué impresionante el respeto de los tiempos, me tienen desconcertada. Bueno, y también les invito a leer el artículo. Además, acá en Argentina, en plena campaña electoral, se está hablando de dolarización. Quiero recomendar a los políticos que lean el artículo de David, Gandhi y Rosa, porque
para evitar caer en los mismos problemas. Bueno, muchas gracias. Espero que después también puedan profundizar, creo que nos va a quedar un ratito más. Y ahora tenemos la presentación de Valeria Saponara Spinetta, del artículo El diseño de políticas públicas dirigidas a la música autogestionada durante el contexto de aislamiento. Inclusiones, exclusiones y desigualdades en el rock. Advierto por las dudas que puede llegar a haber problemas de conectividad, así que si eso ocurre, hacemos un freno, apagamos cámara, pero esperemos que no. Todo tuyo, vale. Bueno, muchas gracias, Karen. Este artículo básicamente surge de lo que fue el contexto de aislamiento preventivo social decretado a causa de la pandemia, bueno, que se impuso a nivel mundial, ¿no? Yo venía trabajando, mi tesis doctoral es un estudio de caso que se ubica en la ciudad de Avellaneda, que es la zona sur del conurbano bonaerense, de la provincia de Buenos Aires, y tiene como objeto de estudio la música autogestionada vinculada especialmente con el rock. En el marco de mi trabajo de campo, yo me fui vinculando con diferentes grupos, colectivos de músicas que autogestionan sus carreras. Fue el caso de la UMA, que es la Unión de Músicos de Avellaneda, que se conformó, si bien se conformó en 2019, todavía sigue actuando, y con la pandemia, bueno, surgieron otros colectivos que la particularidad que tenían era que criticaban cierto acaparamiento de oportunidades que tenía este colectivo, que fue el primero, ¿no? Aguarden un poquito, tengo problemas de sociabilización de mis perros. Entonces, bueno, un poco para analizar estas cuestiones y cómo articularon los dos colectivos, demandándole derechos y mayor acceso y participación en las políticas culturales al municipio, yo me basé en este contexto, que fue donde florecieron estos nuevos colectivos, que en primer lugar fue Luz en Avellaneda, que lo que tiene de particular es que era una jam, ¿sí? Una jam de música que se realizaba en un bar de la ciudad y que cerró antes de la pandemia, pero sin embargo los músicos que representan ahora este colectivo siguieron manteniendo estas jams en diferentes barrios, ¿sí? En diferentes lugares, incluso en una sala de ensayo, en un bar, etc. Por otro lado, USEGA, que es la Unión de Salas de Ensayo y Estudios de Grabación, que también se conformó en el periodo de pandemia por esta cuestión de que no tenían salida laboral, ¿sí? Por las medidas sanitarias de aislamiento, y también para demandar una habilitación de estos espacios que no cuentan con la habilitación en la ciudad. Bien, el objetivo del artículo básicamente fue analizar la situación de un grupo de músicos que autogestionan sus carreras musicales y se dedican al rock durante el contexto de ASPO, y por otro lado analizar las políticas culturales que se diseñaron durante el periodo y que fueron creadas básicamente en función de contemplar las necesidades y las demandas que surgían por parte de los propios artistas. Y también hacer foco en las inclusiones y exclusiones que estos procesos han generado. Porque si bien se tendió a incluir a ciertos actores, también se excluyó a otros. Bueno, la metodología fue de trabajo de campo etnográfico, ¿sí? Realicé entrevistas, observación participantes en actividades musicales y redes sociales, y recurrí a mi propio posicionamiento biográfico como actriz que forma parte del campo estudiado como música, ¿sí? Las perspectivas teóricas con las que yo contemplé este estudio tienen que ver básicamente con la perspectiva de Howard Becker, ¿sí? En este sentido yo considero la actividad musical como una práctica social, que es cooperativa, colaborativa, y que recurre, ¿sí? A convenciones, que son estas formas estandarizadas de hacer las cosas. En esta red de trabajo, ¿sí? Donde participan muchos actores, actrices y agentes, incluso el Estado, ¿sí? Tiene una presencia importante.
aunque no es el único actor de las políticas culturales, como muchos estudios lo han abordado, ¿sí? Pues otros grupos inciden, disputan y generan políticas culturales desde desiguales condiciones de poder, y esto es base para pensar estas cuestiones a nivel local, ¿sí? Porque si bien había un colectivo originario que asumía un vínculo, un mayor vínculo con el municipio, ¿sí? Eran respondidas sus necesidades a través de políticas culturales, otros músicos y músicas no tenían estas facilidades, ¿sí? También me baso en la perspectiva de Infantino, ¿sí? De entender al arte como herramienta para la transformación social y como herramienta de disputa política y lucha por políticas culturales democráticas y participativas. Y me baso en este clima de época, ¿sí? Que se caracteriza por demandas de políticas democráticas participativas a nivel regional, en lo que es la década del 2000, pero también, en el caso argentino, la particularidad radica en el proceso de discusión que derivó en 2012 en la sanción de la Ley Nacional de la Música, ¿sí? Como un hito que permitió y fomentó la organización colectiva de artistas, en todos los planos, no solamente el musical, ¿sí? Bien, para postular la idea de diseño me resultó interesante comprender el diseño de las políticas culturales como instancias de participación y organización, ¿no? Comprender como una herramienta social que hibrida el diseño con la necesidad social. En este sentido retomé a Gaito y a Bárcena, ¿sí? La función del diseño como una función social que surge desde la sociedad y su producción está orientada y dirigida hacia la misma, y se configura según las necesidades del contexto en que emerge, ¿no? En este contexto sería el de la pandemia. Y bueno, según Barso, la cuestión del diseño que pretende resolver problemas de una comunidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y producir un impacto social. Para ir un poco a las particularidades del caso que yo he estudiado y las demandas al Estado durante la pandemia, en el periodo pude ver que al suspenderse los eventos municipales, ¿sí? Como una política sanitaria durante el 2020, se dieron una puja entre dos posiciones que tomaron los músicos y las músicas. Este contexto es importante comprenderlo, ¿no? Antes las políticas culturales municipales solamente tenían en cuenta la presencialidad, ¿no? Los recitales en vivo de forma convencional. ¿Qué pasa con la pandemia, ¿sí? En un momento en que no hay posibilidades de actuar en vivo, las políticas culturales no eran aptas, ¿sí? Para este contexto. Entonces, por un lado, una posición que es la encarada por la Unión de Músicos de Avellaneda acató y avaló la suspensión de eventos municipales como una política sanitaria, repitiendo el lema así de quédate en casa, y por otro lado, otros músicos demandaron y presionaron al municipio por espacios para tocar durante el aislamiento, ¿sí? Esta posición fue encarada por los músicos de la Jam Blues en Avellaneda, quienes antaño habían criticado también la posición de privilegio que ocupaba la organización pionera de músicos en la localidad. A partir de este acaparamiento de oportunidades, ¿sí? Yo entiendo el acercamiento de diferentes artistas mediante la organización de nuevos colectivos que pasaron a pujar y demandar al municipio intervención en el desarrollo de las políticas culturales, ¿sí? Y acceso y mayor participación. Por un lado, los músicos de la Jam Blues en Avellaneda construyeron una demanda y realizaron exposiciones públicas para que el municipio los deje tocar, y también surgió, bueno, como había dicho anteriormente, UCEGA, que es la Unión de Salas de Ensayo y de Estudios de Grabación. A raíz de estos conflictos, digamos, ¿no? De estas pujas de intereses, se dieron una serie de reuniones entre la Dirección de Cultura del municipio y estos músicos que demandaron sus necesidades, digamos, y se originaron una serie de espectáculos que fueron transmitidos a través de la página de YouTube del municipio,
y se realizaron en lugares municipales como el Teatro Cine Wilde, como el Centro Municipal de Arte o el Teatro Roma, que son lugares municipales dedicados, que se dedicaban antaño a la presentación en vivo de un formato convencional. Bien, estas cuestiones me permitieron a mí pensar cómo los músicos fueron articulando con el municipio posteriormente a este conflicto de intereses, digamos. En el año 2021 se realizó el festival Art de Rock, ahora sí ya superada, digamos, el aislamiento, ¿sí? Fuerte que fue en el año 2020, y en esta instancia, anteriormente en el Art de Rock, participaba la UMA, básicamente. Bueno, en esta instancia se abrió el espacio para que participe también UCEGA, alquilando sus equipos, y Blues en Avellaneda también aportando músicos en los eventos. Lo interesante de esto también, retomando en los eventos que eran transmitidos, ¿sí? por YouTube, en una oportunidad se dio en el Cine Wilde una serie de recitales con aforo, donde podían ir, obviamente, asistentes, ¿sí? al espectáculo, y también era transmitido, donde Blues en Avellaneda convocó músicos, pero no convocó mujeres para tocar. Entonces esto también a mí me hace pensar en las cuestiones. Si Blues en Avellaneda comenzó como una jam en bares donde participaban efectivamente mujeres, ¿qué pasa cuando hay un evento municipal? No se convocan a las mismas, ¿no? Esto también me parece importante para ver las exclusiones, ¿sí? Si bien se incluye a un montón de colectivos para que negocien y puedan participar de las políticas culturales, se excluyen a otra parte de los músicos y las músicas. Bien, para terminar un poco sobre esto, a lo largo del trabajo yo pude demostrar que ciertos grupos de músicos han participado colectivamente en los procesos de demanda, negociación y elaboración de las políticas culturales, aunque también promovieron conflictos y disputas que provienen, por un lado, de las desigualdades en el acceso a las políticas culturales, y que también se vinculan con desigualdades de género, desigualdades en el uso y apropiación de las tecnologías digitales y las oportunidades laborales y de consideración de los músicos como trabajadores de la cultura. Por un lado, la UMA sirvió de abono para la conformación efectiva de nuevos colectivos que fueron contemplados por la Dirección Cultural y pasaron a intervenir en el diseño de las políticas culturales, pero, sin embargo, en este proceso, en este marco de inclusión de estos nuevos colectivos, las mujeres músicas no fueron convocadas, no fueron contemplados sus intereses y demandas, y tampoco se intentó solucionar la brecha en el uso y apropiación de las tecnologías digitales por parte de los músicos y las músicas, ¿sí? El municipio ofrecía los lugares para que los músicos toquen, pero no así capacitaciones para que puedan incluir estas herramientas digitales. Y bueno, básicamente tampoco se reconoció a los músicos y las músicas como trabajadores de la cultura, porque estas nuevas instancias no aportaron remuneración estable, ¿sí? A quienes participaron. Entonces, por todo lo expuesto, considero que al diseñar políticas públicas para la actividad musical, sugiero la necesidad de reconocer las desigualdades que imperan en la actividad musical en casos locales como el que yo he abordado, y que son característicos básicamente de lo que es el conurbano bonaerense. Así que para cerrar un poquito sería esa la idea. Gracias. Buenísimo, muchas gracias, Vale. Y la próxima presentación que tenemos es, bueno, nuevamente Daniela Larrea Solórzano, pero ahora presentando su artículo, que se titula El tambor Salasaca, de objeto ritual a pieza artística contemporánea excluyente. No se te escucha, Dani, estás silenciada. Ah, ok, ahí. Ahí está. Perdón, es que estaba con audífonos antes. Bueno, les decía que voy a compartirles unas cuantas imágenes del trabajo que estamos desarrollando, que es básicamente
el proyecto postdoctoral que estoy llevando adelante con la dirección de Karen, que aborda estos cambios dentro de la representación visual o las transformaciones gráficas e iconográficas en la pintura del tambor Salasaca. Salasaca, que es una comunidad indígena que está situada en la provincia de Tungurahua, acá en el centro de los Andes ecuatorianos, es básicamente el grupo con el que llevo trabajando ya desde hace algunos años en torno a este conocimiento sobre sus transformaciones gráficas. No obstante, ahora me he situado en la exploración de estos cambios que se han dado sobre el tambor, que, como lo señalo, es un objeto ritual, pero que al mismo tiempo es una pieza artística contemporánea. Entonces me sitúo en esta investigación, citando a Foster, siendo artista, pero actuando en este caso como etnógrafo, recolectando datos en el trabajo de campo, haciendo un proceso también de una recolección de imágenes que permitan entender cuáles son estos cambios estéticos, estilísticos, pero también cuáles son los procesos de exclusión que se han dado a partir de esta pieza artística, que tienen que ver sobre todo con procesos de exclusión hacia el rol de género de la mujer Salasaca dentro de la práctica pictórica. Este elemento hace parte de los ritos como tal de la comunidad, de los ritos que se desarrollan dentro de la comunidad Salasaca, que tomando el trabajo de Ticio Escobar y de Víctor Turner nos permiten entender cómo estos ritos tienen una significación simbólica, son parte de este núcleo simbólico como tal de la comunidad, que permite transmitir algunos elementos que hacen parte de las propias vivencias culturales del pueblo. Las imágenes que ahora observan hacen parte de las festividades de Corpus Christi, de Inti Raymi de este año, hace unos meses nada más, que se pudo recolectar en este proceso de investigación de campo, que son algunas de las festividades más importantes en el caso de la comunidad Salasaca, en las cuales se utiliza como tal este tambor que tiene dos tipos de motivos que se pintan, digamos, a los dos lados de esta piel de animal estensada, y que sirve como tal, como parte del propio ritual. Entonces, sobre todo en el caso de Corpus Christi, en el Inti Raymi, en las octavas, en las fiestas de Barayacus y en las fiestas de los alcaldes, es donde fundamentalmente se puede observar la participación de los músicos con esta pieza artística que inicialmente está pensada como parte del proceso ritual de la comunidad, pero que se ha ido transformando también a lo largo del tiempo y ha ido asumiendo, digamos, otras formas de representación dentro del momento contemporáneo. Entonces, el tambor Salasaca, si bien es un artefacto artístico para la comunidad, se ha ido desplazando un poco desde su escenario original, y ahora participa de espacios de exhibición, por ejemplo, dentro de galerías de arte. Es también una pieza de comercio cultural, y esto en términos de Bovicio ha generado que el tambor Salasaca se convierta en un objeto esquizofrénico, que a momentos deja de lado sus características originales, que están representadas como tal bajo los conceptos rituales de la comunidad, de las prácticas rituales del pueblo Salasaca, para convertirse en un objeto de exhibición arqueológica, antropológica o incluso artística dentro de este marco de circulación en algunas galerías, principalmente en el caso ecuatoriano. Entonces, el tambor Salasaca un poco va dejando de lado, digamos, su significación original, y esto genera algunos elementos de inclusión-exclusión hacia el propio objeto artístico creado por la comunidad. Pero también existen otros momentos de exclusión, como lo señalaba al inicio de la presentación, que están relacionados también con las significaciones o con la participación de la figura femenina dentro de esta representación de la pintura tradicional de la comunidad. En torno a las significaciones que hemos venido rastreando sobre el tambor Salasaca, estas son las dos, digamos, básicamente los dos motivos que se pintan dentro de este cuerpo, de este tambor, y estos motivos
tienen que ver, en el primer caso, con la propia representación de una parte de la fiesta. Esto es una prosopopeya de algunas personas que bailan disfrazadas, haciendo referencia a ciertos animales que tocan el arpa y que acompañan como tal varias de las festividades de la comunidad salasaca, sobre todo en el caso de las fiestas de caporales o de las fiestas que se realizan en la época de carnavales. Esta es la cara del bombo que los músicos golpean, la cara del bombo que se toca cuando se hace la presentación como tal. Y la otra cara del tambor que están observando ustedes es básicamente en la que se representa la propia fiesta de alcaldes, donde tenemos en la parte central la participación del danzante y hacia los extremos el alcalde y la mama alcalde. En algunas de las pinturas que hemos podido rastrear durante esta época, por ejemplo, la figura de la mama alcalde ha sido excluida. Se la deja de lado, no se pinta y entonces se representa solamente al alcalde que patrocina la fiesta junto con el danzante como tal. Entonces, en la propia concepción de la gráfica del tambor, en algunos momentos las mujeres son excluidas como tal de la representación. Hay algunas variantes en torno a la línea gráfica que se mantiene también en este caso, que se va estableciendo en el caso del tambor salasaca. Y básicamente esta consideración en torno a la línea gráfica, lo que nos ha permitido es ir entendiendo cómo el cruce o la articulación que han tenido los artesanos y los artistas de la comunidad salasaca junto a otros campos que tienen que ver con la participación del arte o el diseño, incluso algunos procesos neoartesanales, han ido también transformando esta línea gráfica y entonces los elementos originales o la forma original que existía en el caso de estas pinturas va teniendo nuevas representaciones estéticas y estilísticas. Esto tiene que ver también con el hecho de que se ha abandonado algunos elementos de la práctica tradicional que tenían que ver con la base de estas pinturas a partir de unas molduras de cuero que se realizaban extraídas de los propios tambores que iban quedando en desuso. Entonces también en el artículo se empieza a retomar algunas de las conclusiones finales que hay en torno a estos cambios sobre la línea gráfica. Y bueno, finalmente tenemos el análisis sobre las implicaciones que hay en torno a los roles de género que se establecen en el caso de la pintura de estos tambores en salasaca y la participación de la mujer. Femenidas, por ejemplo, plantea que la pertenencia a un grupo étnico supone de antemano la exclusión de cualquier otro grupo y la afirmación de una propia especificidad. Este es un primer campo de exclusión que está ya marcado hacia las mujeres salasacas por ser parte de una comunidad étnica, pero luego existe un doble momento de exclusión dentro de la comunidad porque la práctica de la pintura del tambor salasaca es una práctica que está pensada únicamente en los hombres. Son los hombres los que pintan como tal estos tambores, son los hombres los que durante el transcurso de todos los años han venido desarrollando como tal la generación de estas obras para las festividades que son patrocinadas por los alcaldes dentro de la comunidad, pero en esa línea de tiempo o en ese transcurso como tal de esta práctica ritual aparece esta mujer que nos costó mucho tiempo rastrearla en la investigación, que es la señora María Puca, María Jerez Puca, que es la única mujer pintora salasaca que existe hasta ahora en la comunidad, la única que se ha atrevido, digamos, a desafiar como tal estos roles de género que están impuestos y que es la única pintora que hasta la actualidad continúa con esta práctica, tiene ya 82 años y sigue pintando como tal tambores. Fue una de las pintoras de los tambores que hace unos momentos les mostré justo en la festividad del Inti Raymi, pero lamentablemente su caso es un caso aislado. Es la única mujer y en el transcurso de este proceso de recolección de información es muy complicado que las mujeres salasacas un poco liberen, digamos, de su cabeza esta idea de que la pintura es una práctica solamente masculina. Tienen una concepción marcada de que no cuentan con la habilidad para generar este tipo de procesos, que es algo que se ha venido construyendo socialmente desde alrededor de los años 50 del siglo pasado, cuando se cambiaron
con los roles de género en las prácticas artísticas y artesanales en esta comunidad. Anteriormente las mujeres sí participaban del bordado, del tejido, pero a partir de los años 1950, cuando se introducen ciertos tipos de tejidos comerciales, la mujer es excluida ya de esas prácticas y se asume como tal la participación únicamente de los hombres. Entonces existe la presencia de este personaje, que es un personaje clave para nuestra investigación en realidad, porque combina o rompe como tal todos esos momentos de práctica excluyente que hay sobre la concepción de que las mujeres salasacas al menos no pueden hacer parte o no pueden como tal pintar en estos procesos. Y bueno, estos son los moldes, por ejemplo, estos moldes que la señora María Puca sí los mantiene, que son como la base de los moldes de cuero con los que se dibuja el patrón para luego realizar la pintura de los tambores, que ya los pintores actuales o con cambio de generación un poco han ido olvidando como tal esta práctica y por tanto encontramos nuevos elementos estéticos y estilísticos en la representación. Y finalmente quería mostrarles esta imagen porque es una imagen sobre la cual estamos trabajando ahora para un nuevo artículo, porque las mujeres salasacas no participaban de ninguna práctica musical, no danzaban, no bailaban, no hacían parte de ninguno de los ritos musicales o de los ritos que estaban relacionados con la práctica de la música dentro de la comunidad, porque también existía una concepción de que esta práctica estaba solamente limitada hacia los varones. Y eso, de hecho, yo lo dejé declarado en mi tesis doctoral, que culminó en el año 2020, pero ahora en el proceso postdoctoral debo refutar ese momento porque posterior a la pandemia, esta es una imagen del mes de junio de este año, donde se volvió a realizar ya la festividad del Corpus Christi, del Inti Raymi, de manera presencial, digámoslo, porque estaba también suspendido por la época de pandemia, y en esta ocasión, en este año, logramos obtener el primer registro de mujeres salasacas participando ya del rito, tocando instrumentos musicales, como se puede ver ahí, y también cantando, siendo parte de la celebración. Entonces, esto, digamos, parte de los elementos que excluían como tal a la mujer de algunas prácticas rituales de la comunidad, ahora se están volviendo ya incluyentes. Entonces es un nuevo momento que se deriva de este proceso, de esta investigación y también de la línea con la que se convocó este cuaderno. Eso es básicamente lo que quería comentarles sobre la investigación el día de hoy, compañeros. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Daniela. Y tenemos el último artículo que vamos a estar presentando, que lo escribimos junto con mi amiga y colega Luisina Morano. Y el artículo se llama Recorridos y debates en torno al concepto de cultura en antropología, una propuesta de aproximación. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, como decía Karen, este artículo lo escribimos juntas y parte de nuestras experiencias, algunas realizadas de manera conjunta y otras cada una, digamos, por separado, en clases que venimos dando desde hace mucho tiempo en el ámbito, en docencia universitaria y también en docencia de nivel medio, en donde a los antropólogos un poco casi siempre que se nos interpela como especialistas en la idea de cultura, ¿no? Como que la idea de cultura es algo que la antropología viene trabajando desde por lo menos mediados del siglo XIX, y entonces como que es un aporte que nosotros frecuentemente en diferentes contextos, interactuando con otros campos disciplinares, siempre digamos como que hay algo de la interpelación de que podamos dar alguna respuesta en ese sentido, o por lo menos plantear una serie de problemas. Entonces, nosotras venimos trabajando, nuestros temas de investigación tienen que ver, digamos, siempre están en interacción o con las políticas culturales o con las políticas educativas, en mi caso más con infancia, incluso hasta con urbanismo. Y en todos esos espacios siempre surge la cuestión de, ¿cómo vamos a pensar lo cultural? ¿Cómo vamos a pensar la cultura? Que también nos lleva a pensar qué entendemos por sociedad, qué entendemos por alteridad, por diversidad. Y entonces nosotros pensamos que era muy interesante, y no es que les quiera vender el artículo, pero un poco sí, pensamos que era muy interesante organizar un artículo de una manera, digamos, poco convencional, para poder, digamos, generar una aproximación mediada, una especie de andamiaje
para que aquellas personas que no han leído, digamos, trabajos sobre, o que no vienen leyendo teorías de la cultura desde el ámbito antropológico, puedan aproximarse a estas muchas teorías de la cultura. Karen, ¿podés silenciar tu micrófono? Sí. Perdón. Pero entonces pensamos esto, como en este artículo está organizado, les decía, de forma poco convencional, porque son como fichas, hay 6 fichas, y cada una retoma diferentes teorías de la cultura. Imaginen que la cantidad de teorías de la cultura que hay, producidas desde la antropología, en todo el tiempo que la disciplina va existiendo, es como muy amplia. Entonces, nuestro trabajo fue, intentamos seleccionar aquellas teorías de las culturas que nos parecían interesantes, nos parecían relevantes para trabajar, sobre todo en este caso, temas que tienen que ver, bueno, con los temas de investigación que ustedes señalaban recién, ¿no? Cuestiones de arte, cuestiones de diseño, de políticas culturales. Y lo que hicimos fue como sistematizarlas en estas fichas que tienen la intención no de reemplazar a las lecturas originales, pero sí de generar una especie de puente para que no sea tan inasible o tan lejano llegar a entender qué dicen de repente los clásicos que hablan desde el evolucionismo sobre la idea de cultura, ¿no? Entonces, otra cuestión que en este mismo sentido, digamos, tampoco somos ingenuas y no vivimos por fuera del tejido social. Si uno pone teorías de la cultura en Google, aparecen 10 millones de artículos. Ahora está el chat GPT, digo, todo lo que tengan de inteligencia artificial resuelve una especie de información rápida y aparecen cientos de definiciones sobre cultura, ¿no? Entonces, en estas fichas lo que nosotros proponemos, y digamos, en definitiva lo que fue nuestro trabajo de elaboración, podemos pensarlo como una propuesta epistemológica de aproximación a pensar la cultura, ¿no? Entonces, cada uno de los conceptos de cultura que nosotros fuimos relevando, que fuimos retomando, están pensados como un discurso que ha sido producido en un contexto social, histórico y cultural específico. Entonces, no es que traemos la cultura es tal cosa y definimos una serie de rasgos, sino que lo que hicimos fue tratar de pensar en qué contexto surge, por ejemplo, la idea de cultura evolucionista, pensar cuáles eran los debates, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo del evolucionismo, surge en un contexto de expansión europea, en el continente africano, americano, ¿no? Entonces, como intentar relacionar esas nociones de cultura que se están discutiendo en un contexto histórico y en un contexto político específico. Eso aparece como una primera, digamos, aproximación, y después, en una segunda parte, en todas las fichas, tratamos de pensar como más críticamente qué cuestiones nos permiten pensar cada una de estas nociones de cultura, digamos, qué debates abren, qué preguntas nos permiten hacernos, y también, digamos, muy humildemente, identificar algunas limitaciones que fueron teniendo las ideas de cultura más importantes, ¿no? Como, bueno, no sé, muchas de las teorías clásicas de cultura no piensan el conflicto, no piensan la desigualdad, no piensan el contacto entre diferentes sociedades. Entonces, como que nosotros lo que fuimos haciendo es, por un lado, este recorrido histórico, social y político, y por otro lado, esta evaluación como crítica de qué cosas permite y qué cosas restringe cada idea de cultura. Y finalmente, la tercera parte de cada ficha, para que no sea, digamos, una cuestión así abstracta de identificar conceptos, intentamos ver cómo estos conceptos de cultura no es que quedan anacrónicos, digamos, no es que dejan de existir cuando la teoría que los originó pasa de moda, sino que, bueno, tienen aplicaciones, o sea, han decantado, incluso si pensamos en el evolucionismo, que es una teoría del siglo XIX, pero aún hoy podemos encontrar muchos proyectos culturales, muchas políticas públicas que están sajadas desde la idea de que, bueno, la cultura va a ir evolucionando hacia una especie de ascenso social y entonces hay que, digamos, promover que todo el mundo vaya para el mismo lado, evolucione de la misma manera, ¿no? Si miramos políticas educativas hay mucho de eso y en términos culturales también. Entonces, por un lado eso, entonces tratamos de que cada ficha tenga algún ejemplo de aplicación, algún problematizar, algún modo concreto en el cual estas teorías de cultura que nosotras describimos conceptualmente ha sido aplicada y pensar, bueno, cuáles fueron los efectos.
no sé, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo del evolucionismo, perdón, me entusiasmé con el evolucionismo, pero digo, el Estado moderno argentino basó la mayor parte de sus proyectos pedagógicos en ideas evolucionistas de cultura, donde digamos, la infancia era pensada como un estadio atrasado en la evolución de la humanidad, y del mismo modo la diversidad cultural también se esperaba que fuera suprimida para que todas las sociedades fueran avanzando hacia el modelo europeo de sociedad. Entonces, como que nosotras tratamos de conectar estas nociones de cultura que a veces aparecen implícitas, o sea, nadie se enuncia como evolucionista en un proyecto cultural o pedagógico, pero sí que las ideas centrales, las concepciones centrales de estas teorías de la cultura están presentes en proyectos que, bueno, si pensamos en términos educativos, siguen teniendo repercusiones en la vida actual. Bueno, me parece que un poco como la presentación general de lo que pueden encontrar en las fichas es esa, y pensamos que puede ser un aporte, digamos, es diferente de los términos en los cuales estuvieron presentando, son todos análisis de casos los que han presentado, pero sí, quizás puede servir como para dialogar en ese sentido, porque en definitiva en todos los proyectos que presentaron hay una noción de cultura que está subyacente ahí y que vale la pena, bueno, revisar y disputar también. ¿Tomo la posta, Luz? Sí. Bueno, entonces nuestro artículo se sustenta en la idea según la cual la mirada que tenemos sobre las culturas, sobre la diversidad, sobre la otredad, tiene efectos muy concretos, ¿no? En distintos niveles, ¿no? En el nivel de la práctica cotidiana, en la docencia y en nuestras prácticas de investigación, en las prácticas de diseño, en las prácticas de gestión. Las 7, no voy a profundizar cada una de las 7 fichas, sino vamos a estar como muchas horas acá. Si quieren nos quedamos, ¿no? Pero brevemente las fichas, hay una sobre orígenes del concepto de cultura, otra sobre evolucionismo, otra sobre particularismo histórico, otra sobre funcionalismo, otra sobre interpretativismo, y la última, en la que me voy a meter un chiquitito más, toma el nombre en base a la distinción que hace Susan Wright sobre las nuevas y viejas ideas de cultura, porque es, digamos, la perspectiva desde la cual estamos mirando y haciendo este recorrido, digamos, por el concepto de cultura, ¿no? Siempre uno lo está haciendo desde un lugar situado, y es la perspectiva desde la cual se piensa esta línea de investigación y hemos pensado este cuaderno. Digamos, esta idea básicamente distingue entre lo que serían las viejas ideas de cultura, que engloba todas las fichas anteriores a la última, que son, son las teorías de cultura que se desarrollaron entre finales del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, que son distintas propuestas que, digamos, desde muy distintos lados trataban de explicar, digamos, la gran diversidad de sociedades humanas que se estaban encontrando, explicar la diversidad y explicar las igualdades, cuestionar, romper con los determinismos raciales, digamos, cuestionar el racismo, reconocer la igualdad de la humanidad, que no es poco, al mismo tiempo validar un mundo formado por pueblos con estilos de vida distintivos, que esto también, bueno, es cuestionable, digamos, y en buena medida, aunque muchas de estas cosas fueron súper importantes, no lograron reconocer acabadamente la heterogeneidad, el dinamismo, las tensiones y las disputas de poder que son inherentes a los procesos culturales. Frente a esto, las nuevas, lo que se llaman las nuevas ideas de cultura, los nuevos significados de cultura, piensan, como dije al inicio del coloquio, ¿no? a las culturas como procesos activos de construcción y disputa por los significados, es decir, que se reconoce la heterogeneidad al interior de las culturas también, ¿no? De las llamadas culturas, se reconoce el dinamismo, se reconoce su historicidad, y al mismo tiempo se reconoce que están atravesadas por distintos niveles contextuales, siempre en entramados o lógicas de poder, ¿no? Es decir, estamos mirando desde un lugar específico y casi como que el condicionamiento histórico que tenemos ahora nos impide mirar por fuera de pensar en términos de tramas y relaciones de poder, ¿no?
en algunos años más adelante quizá probablemente encuentren las limitaciones que implica este tipo de mirada. Muy brevemente, recorremos algunas teorías, algunas propuestas teóricas que se engloban dentro de lo que consideramos las nuevas ideas de cultura, que las voy a pasar muy rápidamente sin definir cada una de esos, sin definir cada una de estas propuestas, sino simplemente señalando como algunos aportes que nos parecen interesantes. Una de las ideas que retomamos es la definición sociosemiótica de cultura que hace García Canclini, que define la cultura como el conjunto de procesos sociales, ¿no?, de producción, circulación y consumo de significación en la vida social. Y esta idea, ¿no?, digamos, en diálogo con esta idea de Canclini, nos retomamos como algunas etnografías de lo particular, que miran específicamente cómo el modo en que se producen estos procesos de producción, circulación y consumo de significaciones, y ahí nos metemos un poquitito con un trabajo muy interesante de Lila Abu-Lughod, que para mirar, digamos que ella mira las apropiaciones que hacen mujeres del Alto Egipto sobre series de televisión. Y al mirar estas apropiaciones y esta circulación de significados, de productos, ¿no?, a lo largo de una nación, ella dice que esto nos lleva a ver la cultura, cito, no tanto como un sistema de significados o como una forma de vida, sino como algo cuyos elementos, la cultura, ¿no?, son financiados, producidos, censurados y retransmitidos a través de una nación o más allá de ella. Es decir, que con esto, estas etnografías, estas miradas de lo particular, posibilitan lo que llama Abu-Lughod de escribir contra la cultura, es decir, problematizar, cuestionar estas ideas de la cultura como algo homogéneo, como algo atemporal, como algo coherente y cerrado en sí mismo, que muchas veces ha contribuido a naturalizar distinciones, ¿no?, entre nosotros y otros, y a naturalizar jerarquías. Retomamos también la propuesta de Gupta y Ferguson, que cuestionan la naturalización que se hace de las diferencias culturales en base a lugares como claramente separados, y lo que nos llevan, ellos dicen, los espacios han estado siempre relacionados y siempre jerárquicamente relacionados. En ese contexto de relación constante, bueno, ¿cómo se producen? Lo que tenemos que preguntarnos no es cómo se relacionan culturas naturalmente separadas, sino cómo se produce la diferencia entre sociedades y espacios que están siempre conectados y siempre jerárquicamente conectados. Y el último puntito que retomamos es la propuesta de Alejandro Grimson de pensar, cuestionando el concepto de cultura, de pensar en configuraciones culturales. Sin meterme en detalle, sí me interesa retomar esto que él dice, ¿no?, que es que los elementos que forman parte de una configuración cultural, que tiene que ver con significados, con campos de posibilidad, con significados medianamente compartidos, con una lógica de relación entre las partes, los distintos elementos que forman una configuración cultural son históricos, es decir, han sido histórica, política, social, regionalmente producidos, construidos, pero esta historicidad no implica que no hayan sedimentado. Estas construcciones históricas sedimentan, y al sedimentar en prácticas y en representaciones generan materialidad, tienen efectos concretos, ¿no?, en los cuerpos, en las prácticas, en las acciones. Entonces creemos que estas perspectivas, nuevas perspectivas de cultura, posibilitan explorar sentidos naturalizados, ¿no?, y cuestionarlos, identificar brechas, ¿no?, y problematizaciones de estos sentidos hegemónicos que pueden dar lugar a pensar otras formas de organización y de relación. Y desde ahí podemos conectarlo también con este cuaderno específico que nos posibilita pensar, digamos, en las problemáticas de la exclusión social, historizando esos procesos, ¿no?, excluyentes, inclusivos, desnaturalizando las distinciones, ¿no?, entre grupos, entre conceptos, entre prácticas, y problematizando prejuicios, ¿no? Entonces, retomo esta idea un poco también como cierre, no solo del artículo, ¿no?, sino también de la comisión. Igual tenemos un ratito, pero digamos, como idea general,
digamos que revisar, pensando desde la línea de investigación, ¿no? Revisar la concepción de cultura y la manera en la que estamos mirando a la sociedad, nos permite como evaluar cómo impactan en la práctica, ¿no? Estas distintas miradas. Por un lado, para digamos, poder estar advertidas sobre las implicancias, ¿no? Poder revisar nuestras propias miradas y estar advertidos sobre las implicancias o los efectos políticos, ideológicos, de las nociones y de las maneras que estamos mirando en nuestros propios trabajos, ¿no? de docencia, de investigación, de gestión, de diseño. Y por otro lado, también analizar críticamente las perspectivas que subyacen, digamos, a las acciones, a las prácticas, a los discursos de otros agentes sociales. Bueno, estas son las perspectivas que dan sustento a este artículo específico, a esta línea de investigación y a este cuaderno. Bueno, gracias. Termina brevemente este fragmento de presentación. Y tenemos un rato, si quieren agregar algo las autoras, alguien de la audiencia. Yo tengo un montón de preguntas, nunca llego a poder formularlas, así que les dejo primero espacio para los comentarios, preguntas entre ustedes, lo que sea, y dejo de monologar por un ratito. Miren que si nadie quiere tomar la palabra, la vuelvo a agarrar. Y veo si hay alguna pregunta desde ahí. Si no, yo voy formulando como algunas preguntas que tengo para... No, ¿alguno de los autoras se quedó con ganas de profundizar algo, comentar algo, preguntar algo? Karen. Yo quería comentarle o preguntarle a la doctora Solórzano sobre lo del tambor se la saca, que fue me interesó su gráfica, doctora. Bueno, Sí. En cuanto a lo de la mujer, ¿por qué esta exclusión de la mujer? ¿Tiene algún motivo, alguna situación que provocó esta exclusión? ¿Y por qué ahora se permitió en 2023 su participación? ¿Hubo algún detonante o alguna situación que modificara o sea, esa tradición, esa costumbre de que la mujer no puede participar, siendo que la mujer, desde mi particular punto de vista, es sumamente creativa, aporta muchísima, tal vez yo pensaba que era que decir, tu rol es estar haciendo tus actividades pues de mujer, que te corresponden, no sé, cuidar a los hijos, no sé cómo sea ahí la sociedad, y el hombre pues sus actividades propias del hombre, entonces tal vez por ahí fue la exclusión, pero sí nos pudieras comentar. Gracias, Lorena. Bueno, la comunidad Salasaca es una comunidad indígena que durante mucho tiempo fue una comunidad aislada, no tenía contacto con otros grupos étnicos y mucho menos con la comunidad mestiza. Entonces, una de las maneras, digamos, de que la comunidad fuera relacionándose ya con sus sectores aledaños, sobre todo, fue la enseñanza del idioma español, que se dio a través de misiones religiosas, católicas y evangélicas, que empezaron a enseñarles el idioma español a los alasacas, pero les enseñaron solamente a los hombres en un primer momento. Entonces, alrededor de los años 30, de 1930, ellos empezaron a conocer ya el idioma español, y luego, en los 50, hubo un proyecto de la OIT que se impulsó para generar prácticas artesanales que permitieran que las comunidades indígenas, aquí en el caso del Ecuador, tuvieran un contacto comercial a través del turismo artesanal, artístico.
Y dadas las condiciones de la comunidad, lo que se hizo fue que aquellos hombres que habían estado tomando los cursos para aprender el idioma español, fue también a los que se les capacitó en estas nuevas prácticas de tejido, a los que se les enseñó básicamente un tipo de tejido comercial que es ahora representativo de la comunidad Salazaca. Entonces, en el momento en que los hombres empezaron a conocer esta práctica de tejido, luego ellos se encargaron de formar a todos los hombres también de la comunidad en ese momento, y entonces ahí fue cuando los roles de género en el campo artístico y artesanal de Salazaca cambiaron, porque antes las mujeres también hacían parte de las prácticas de bordado, de las prácticas de tejido, pero a partir de estos años entonces fue una prioridad para los hombres que ellos realizaran estas prácticas artísticas, y la mujer se fue quedando en estas tareas que tú señalabas, del hogar, de la crianza de los hijos, del cuidado de los animales. Y entonces, de a poco, se fue configurando en la idea de las mujeres salasacas esta noción de que ellas no son aptas para las prácticas artísticas. Y entonces, hasta la actualidad, cuando nosotros conversamos con las mujeres salasacas, sobre todo con las más jóvenes, ellas piensan que la pintura, por ejemplo, es algo muy complicado, que se necesita mucho dominio técnico, que no tienen habilidad en las manos, que no saben combinar colores, o sea, se resisten un poco porque tienen marcado ya varias generaciones esa idea de que este tipo de prácticas les corresponden solo a los hombres. Entonces, en ese marco apareció la señora María Puca. De hecho, su papá era uno de los pintores tradicionales de la comunidad, pero murió bastante joven. Entonces el señor, siempre que realizaba sus prácticas de pintura, lo hacía junto a la señora María Puca, que fue su única hija. Y ella continúa hasta el momento, ha sostenido, digamos, esta práctica, le enseña también a su hijo, que él también hace parte de la pintura de los tambores, pero es la única mujer. O sea, no hemos encontrado ninguna otra hasta el momento en toda la comunidad. Entonces ella en realidad es un hito, es un punto de quiebre ahí en esta visión, y para nosotros es muy importante en realidad dar cuenta del proceso que ella ha desarrollado y de lo que significa para estas prácticas. Y entonces un poco lo que pretendemos también es visibilizar mucho más el trabajo que María Puca desarrolla. Y bueno, estamos trabajando con algunas mujeres que, sobre todo en el caso del bordado, tienen también ya o han empezado a retomar como tal esta práctica que era tradicional también para ellas, solo que en algún momento por el tema de los tejidos comerciales, digamos que se rompió como tal esta idea de que las mujeres también participaban de las prácticas artísticas y artesanales. Muchas gracias, estuvo muy claro, y pues yo lo que quisiera y se esperaría que esto no fuera, o sea, un caso puntual único, sino que fuera el detonante para que se abrieran estas posibilidades tan magníficas para las mujeres. Nosotros como estudiamos diseño gráfico, sabemos que, o sea, la mujer tiene una sensibilidad, un potencial, no debe estar negado a eso, ¿no? Entonces lo que decía Karen es algo como lo que decía de la cultura, que está como impuesto, ¿no? Está manipulado, es algo que está ya queriendo ahí sembrar esto, pero tenemos que ir en contra de eso, ¿no? O sea, contra cultura, contra lo que se establece, para dar esta visibilidad y no excluir a la mujer en esto tan bonito que es el arte. Muchas gracias. Por nada, te quería solo comentar que en los años 70, por ejemplo, sí hubo una organización de mujeres también. Ahí hubo otro momento en esta comunidad, un momento de migración muy fuerte al interior del propio país, y también se organizaron las mujeres bajo la estructura de la Galería de la Mujer Salazaca, que fue una organización que existió entre fines de los 70 y la década de los 80. El problema ahí fue que, aunque las mujeres estaban desarrollando el trabajo artístico, las decisiones políticas de la comunidad se seguían tomando solo por los hombres, aunque durante esa temporada ni siquiera vivían en la comunidad, era casi una comunidad de mujeres, pero políticamente las decisiones las tomaban los hombres. Entonces esto generó ahí algunas complicaciones, y luego este espacio, por ejemplo, se mantiene, existe el espacio donde se desarrollaba la Galería de la Mujer Salazaca, pero se descontinuó, digamos, ahí la práctica por estas decisiones políticas. Entonces, un poco a raíz de la pandemia, como todos estábamos en casa y desarrollando trabajo también desde casa, fue algo que las mujeres salasacas empezaron otra vez a desarrollar, y bueno, y ahora sobre todo en bordado ya hay mucha participación, digamos, mucha comparada con lo que no existía ya de mujeres en esta práctica. En pintura aún no, pero nosotros
digamos, suponemos que en algunos años esto también va a cambiar porque hay ya un interés de las mujeres mucho más jóvenes de ser parte también de estos procesos. Pues muchas gracias y felicidades por tu trabajo. Gracias. Gracias, está buenísimo. Ahí leo que Priscila puso: en la historia universal del arte se ha invisibilizado a la mujer, que el artista español Antonio García Villarán habla de eso. Estuvo hablando de eso. Me quedaba pensando también, es cierto y es interesante, y al mismo, ¿no? Digamos, cómo problematizar, es muy interesante, digamos, en la descripción de Daniela, porque ahí podemos ver como el proceso histórico de construcción de un lugar de la mujer en la pintura se la saca, ¿no? Que eso no siempre lo podemos hacer, ¿no? A veces es como más a largo plazo y no lo podemos ver. Y al mismo tiempo estar como atentos a cómo terminamos, pienso como respecto a las propias miradas, ¿no? Que podemos tener sobre la mujer que es invisibilizada, ¿no? La mujer que es excluida, y qué construcción igual formamos, ¿no? Hegemónicamente sobre la mujer que no debería ser excluida, ¿no? Y como poder problematizar, estoy como un poco pensando en voz alta, ¿no? El imaginario que generamos también en el cuestionamiento. Nada, casi como juego para seguir pensando. ¿Más comentarios, preguntas? Una cosa muy puntual, ¿qué son los pueblos mágicos que hablaron Rebeca y Lorena? Hola. Y ahora seguimos con el tema, pero... Sí, bueno, acá hay una división. Haz de cuenta que turísticamente los pueblos mágicos son segmentos o circuitos de población en los cuales pues hay ciertas características en torno a lo tradicional, a las construcciones artesanales, ¿sí? A lo artístico, eso es lo que lo caracterizan. No son muy grandes, ¿no? También a la extensión territorial, ¿no? Tienen ciertos reglamentos en los cuales no son sectores, o sea, está lo que es la parte del centro y nada más ciertas calles aledañas, ¿no? Las cuales los constituyen. Y en el caso del centro histórico, pues ya ya son edificaciones de cierto periodo histórico, ¿no? Algunas, en el caso, por ejemplo, de las de Tampico, que son las que hemos, o sea, que he estudiado, ¿no? Pues ya datan del siglo XIX y muchas del siglo XX, ¿no? Hay, básicamente, pero sí hay una diferencia, por ejemplo, en lo que a mí me llamó la atención y lo que yo de alguna forma tomé de los pueblos mágicos, porque realmente mi proyecto es en torno al centro histórico, pero en este caso mi director, ¿no? El que me apoya con la investigación, me hizo hincapié también en voltear a ver los centros, los pueblos mágicos, porque las reglamentaciones curiosamente están mejor desarrolladas, ¿no? Han puesto más atención en las de los centros históricos que en las de en la de los pueblos mágicos, perdón, que en la de los centros históricos, desde el aspecto gráfico, ¿sí? En el caso de los centros históricos han puesto atención en la parte arquitectónica. Sin embargo, en el caso de mis objetos, que son las gráficas identificativas, ¿no? Han quedado aisladas, ¿no? Todo el mundo ha hecho lo que ha querido, ¿no? En este caso, incluso también dañar la propia construcción, la propia materialidad histórica, ¿no? No nada más desde la perspectiva del comercio, la publicidad, sino también incluso cuestiones tecnológicas, o sea, instalación incluso hasta de circuitos, no sé, de aire acondicionado y cosas así, ¿no? Vaya, también cables y bueno, hay todo un embrollo ahí, ¿no? El cual afecta al paisaje histórico, ¿no? Y en el caso de los pueblos mágicos están más cuidados, han puesto más atención, fue lo que nos llamó mucho esa visión, ¿no? De voltear a ver por qué en los pueblos mágicos, perdón, han cuidado un poco más esa parte de colocación de estos gráficos, ¿no? Que identifican a los comercios, pero
lo han homologado en el uso de la rotulación artesanal, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de los centros históricos, no. Entonces, bueno, en todo ese diálogo, discurso, ¿no? Es lo que de alguna forma yo también ya estoy llegando como que al final de este estudio, ¿no? El cual, no sé, tal vez se extienda, no lo sabemos, pero sí presentar una propuesta, eso era lo que se había acordado, ¿no? En torno a una reglamentación, pero técnica desde la perspectiva visual nada más, ¿no? De estos objetos, de cómo se puede lograr, ¿no? O sea, se tomó todo como decía Dani, ¿no? Un compendio, una recolección, sí, de campo, ¿no? Etnográfica, pero en diferentes partes de México, de cómo sí se puede, y algunas partes están consideradas en algunas ciudades, ¿no? En otras no tanto, o en algunas calles, en otras no, etcétera, ¿no? Y hacer esa como contrastación de qué es lo que podría ser, ¿no? Pues como una propuesta idónea, ¿no? Tal vez que se pudiera de alguna forma respetar, ¿no? O sea, respetar, pero ahí también entraban otras cuestiones, ¿no? De cómo de la parte de la cultura, ¿verdad? Como tú dices, en este caso del interés, ¿no? Que hay de la sociedad por el respeto de este paisaje, ¿no? O sea, porque entran cuestiones de competencia económica, política, bueno, todo un embrollo. Nada más. Muy interesante. Y aparte de ahí tenés un punto súper interesante para ver como en qué idea se basa como esta diferenciación, ¿no? Entre los pueblos mágicos y los que no, y por qué algunos tienen que tener ciertos cuidados y otros, como no, la construcción de la diferencia, ¿no? También. Es más bien, o sea, digo, no sé cómo sea en otros lugares, pero acá en México yo siento de lo que he revisado que es más político, ¿ves? Es una tensión política, ya de intereses económicos, mucho va en torno a eso, ¿no? Por ejemplo, es si algún pueblo mágico, en este caso, que ahorita han volteado a ver mucho eso, no tanto así de centros históricos, fíjate, o sea, hay una gran diferencia. En los pueblos mágicos hasta hay mapas de pueblos mágicos en México, ¿no? Y les ha generado una atracción turística, ¿no? Entonces, por eso también el Estado ha volteado a verlos, ¿no? Porque es un camino directo, ¿verdad? A la adquisición de recursos, ¿no? Entonces, por eso los protegen. Gracias. ¿Algún comentario o pregunta? Tengo que yo me entusiasmé con que teníamos un montón de tiempo, no nos queda tanto, pero aunque sea quiero una, para cerrar también como tirando como al otro lado, ¿no? Pensando en el diseño de políticas. Entonces quería pedirle a Ale brevemente, que igual yo sé que Ale es re breve, alguno de estos ejemplos que no diste, para hacer sucinto en la presentación, de cómo, digamos, un diseño, algo que se diseña, ¿no? Se piensa como una política cultural que busca ser transformadora, se encuentra en la práctica con distintas cuestiones que implican, digamos, que hacen que si no mueve el diseño, digamos, si no rediseña, se pueden tornar excluyentes, y cómo quizás se rediseñan para buscar que se mantenga como una práctica transformadora. Y no sé si fue muy enroscada la pregunta. No, sí, se entiende, claramente. Sí, en el caso en que trabajé y en el cual se entró el artículo, se puede ver en los tres aspectos, en las tres situaciones que marcaba. Por ejemplo, el proyecto estaba diseñado para llevarse a cabo de manera presencial, ¿no? Son clases de circo para jóvenes, para niños y niñas, de manera presencial, pero cuando sucedió el tema de la irrupción de la pandemia, claramente ese proyecto debió modificarse, ¿no? Se cortó toda posibilidad de presencialidad, entonces debió, después de un tiempo, pasarse al formato virtual para seguir existiendo, para seguir llevando adelante ese proyecto. Y era algo que no estaba claramente planificado en el diseño original. Entonces, al cambiar esa modalidad, empezaron a suceder un montón de cuestiones alrededor que
si no se tienen en cuenta esa contextualidad, claramente iban a resultar excluyentes. O sea, una cosa es poder asistir a una clase presencial, y otra cosa es pasarse a la virtualidad, donde pasaban, por ejemplo, dos situaciones bastante claras. Una era la falta de recursos tecnológicos de aquellos que son parte del proceso, de los niños, las niñas y sus familias, que no poseían los recursos tecnológicos para mantener esa vinculación virtual, falta de dispositivos, falta de conexiones a los servicios de internet en los barrios donde estos chicos y sus familias viven. Esa es una de las cuestiones que, si no se salva, si no se rediseña, si no se le agrega, en este caso lo que se hizo fue repensar alguna campaña para poder acercarle a estas familias dispositivos tecnológicos, teléfonos o tablets, o poder cargarles crédito para que puedan tener conexión. Si eso no se contempla, claramente esas personas quedaban afuera del proyecto, por una cuestión de recursos, en este caso tecnológicos, ¿sí? Esa es una. Y otra instancia también que me parece que viene bien a tono, es la que tiene que ver también con lo material, que no era solo lo tecnológico. No es lo mismo generar una instancia de prácticas de enseñanza circense, que es muy corporal y muy grupal también, ¿no? Que está pensada en esos términos y está pensado para justamente el ámbito virtual. No es lo mismo esa práctica a llevarla a cabo en un formato individual, ¿no? En un contexto de pandemia, donde estaba cada uno en su casa, en un formato individual, en un formato de espacios reducidos, porque cada uno, imaginemos tener que practicar malabares en la cocina de la casa, ¿no? O practicar verticales o acrobacias, que son rutinas y prácticas generalmente grupales. Entonces, esto genera cuestiones que aquellos que tienen mayor capacidad, mayor amplitud en sus hogares, en sus casas, donde en ese momento estábamos aislados, puedan quizás mantener el interés y seguir siendo parte de ese proyecto. Pero aquellos que no, y que son la mayoría en el caso de estos destinatarios, que son los que viven en los barrios más desfavorecidos, quedan afuera, ¿sí? Porque van perdiendo el interés, porque ven que no tienen la posibilidad de desarrollar esas prácticas en el lugar donde debieron aislarse. Entonces comienza a haber un sistema y una dinámica de exclusión. Esto, en el caso en particular del caso que yo focalicé, fue un poco subsanado, porque empezaron a ver que lo mejor que podían ofrecer era empezar a cambiar un poco los contenidos, ¿no? Los contenidos en su diseño original estaban pensados como lo habitual dentro de las prácticas de circo. Empezaron a ver que, dada esta virtualidad y este contexto de aislamiento, para no dejar afuera a esos niños y a esas niñas, debían empezar a cambiar un poco los contenidos. Entonces empezaron a trabajar con prácticas de artes plásticas, o con prácticas hasta incluso de radio, o buscaron otros contenidos y buscaron incorporar otros lenguajes, ¿sí? Para no perder la posibilidad de seguir en contacto con esos niños y esas niñas, dado el contexto que estaban transitando. Genial, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, el tiempo se nos está cortando, así que solo les voy a recomendar que lean en los artículos de dos cosas que me quedaban como, que les iba a pedir que profundicen y no llegamos, así que les recomiendo que lo vean en los artículos. El de Valeria, esta tensión un poco en línea con lo que viene contando Ale, en otro caso, ¿no? Pero digamos, en este caso como una política cultural que busca ser participativa,
cómo se terminan generando prácticas excluyentes, ¿no? Que en el caso que recién contaba Ale, se buscan revertir. Bueno, ¿qué va pasando eso? Quizá en el caso de unas políticas culturales públicas, ¿no? Y bueno, también me quedé ahí en el tintero para ampliar, que es muy interesante cómo se desarrolla en el artículo de David, bueno, esta tensión, ¿no? Entre el tratamiento que se hacen desde los medios, ¿no? Y desde las imágenes, etcétera, de lo que pasaba en el contexto de la valorización frente a lo que también se ven en otras imágenes y que iba pasando, ¿no? Y el impacto que, es como muy interesante lo que puede ocurrir, es como más difícil de decir, el impacto que puede generar en las subjetividades esos discursos, ¿no? Frente a lo que se va vivenciando. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que para mí en lo personal son súper interesantes todos los artículos, el nuestro también, el que hicimos con Lisina. Así que recomendamos ampliamente la lectura del cuaderno. Bueno, fue un placer hacerlo, un placer esta comisión, muchas gracias. Gracias a la Universidad de Palermo, a Oscar Echeverría, a Marina Matarrese, a Lila Gutiérrez, a Cristian que está ahí haciendo todo desde las sombras. Y gracias a quienes nos acompañaron ahora en la presentación. Seguimos en contacto. Un abrazo para todos.